Hola, buenos días. Mi nombre es Laita Barberán, soy profesora de Programas de Educación Ambiental aquí en el IES El Saler, y para conmemorar la Semana de la Educación Medioambiental hemos realizado una serie de actividades aquí en el centro. Algunas de esas actividades son charlas de océanos, charlas de reptiles, charlas de paleontología, y también se va a llevar a cabo un proyecto de reciclaje de ropa que se llama Renueva tu estilo. La idea de hacer la semana ambiental enfocada al rastrillo de ropa o al mercadillo de ropa surge de un evento casual que tuvimos en otro proyecto que estábamos preparando, en el cual a una de las compañeras se le manchó la chaqueta de pegamento. Hay muchas situaciones en las cuales la sociedad carece de medios para reparar prendas de ropa en vez de comprarlas, que es la tendencia actual. Lo que hacemos es concienciar a los alumnos y sensibilizarlos acerca de la problemática que surge de la industria textil. Esta semana es la Semana de la Educación Ambiental, por lo tanto nos dieron un objetivo que era hablar de temas importantes, y lo que queremos que se les quede. Al final, si no hay emoción, no hay educación, entonces intentamos transmitirles lo mismo que nosotros sentimos sobre la importancia de estos temas. En estas charlas hemos hablado más de ámbito océano, que es algo que nos apasiona, es algo que nos apasiona. Y en otras charlas se habla de muchos otros temas de la educación ambiental, que tengan que ver con la educación ambiental en sí. Yo creo que eso, compartir con los demás la divulgación, los conocimientos y eso, pasarlo de boca en boca, datos tan importantes que son tan desconocidos, y ya está, y que es un tema que nos concierne a todos. Bueno, el océano es clave para nosotros, realmente sin un océano sano no es posible nuestra existencia. Como ya habíamos nombrado en la charla, es nuestro pulmón. Siempre se habla del Amazonas, de los árboles, pero nos aporta el 50% del oxígeno que respiramos, y es un indicador biológico del que el planeta está sano o no. Soy Ana Grau, formo parte de ISCOT y bueno, soy una de las encargadas en el diseño de la exposición que hoy está teniendo lugar en el IES El Saler. Esta exposición se llama Construyendo un futuro sostenible y está basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, están todos interconectados, y estos objetivos se han diseñado como un plan para lograr un futuro mejor para todos y todas. Para integrar estos ODS dentro de lo que es los centros educativos, hemos diseñado una guía pedagógica donde hacemos una serie de ejercicios mediante el juego. También hemos diseñado un puzzle gigante con todos los objetivos de desarrollo sostenible para que estos temas sean temas centrales en los contenidos que se dan en estos centros, que serán pioneros en este tipo de proyectos educativos, pero que sea extensible a cualquier centro de la Comunidad Valenciana.